Bueno, entonces darle la bienvenida a la clase. Buenas noches, jóvenes. Quisiera iniciar haciendo como un pequeño sondeo allí con este ejercicio. Dice que se pide integrar la función seno de 3x de x. ¿Alguien tiene una idea de qué hacer allí o no? ¿Alguien leyó por allá que era la integral de la función seno? Entonces, ¿por qué dices que es menos coseno? La integral del seno, ¿por qué resulta ser menos coseno? ¿Quién me dice? Porque la derivada del seno es coseno y se le cambia el signo. La derivada del seno viene a ser coseno. Y la derivada del coseno, Menos seno. seno, ¿cierto? Listo. Entonces, dice que esto va a ser igual a menos coseno ¿de cuánto? De 3x, ¿cierto? ¿Y por qué sobre 3? Haciendo una sustitución Listo. O sea, esa parte quedó más o menos clara. ¿Se entiende cómo se calcula la integral de la tangente o no? Secante cuadrado. Es decir, si a usted le dicen esta situación, ejemplo, calcule la integral de la tangente de x de x. Eso está en tablas, pero yo necesito que hagan el procedimiento en estos momentos, por ejemplo, para llegar a la fórmula que tiene la tabla. ¿Qué hacer allí? Unidades trigonométricas, la tangente sería seno sobre coseno. Listo. Entonces esto sería la integral del seno de x sobre coseno de x. Listo. Y entonces, Por sustitución tomamos u como coseno de x. pues quedaría u igual al coseno de la x. Y luego, la derivada, ¿cierto? Haría el coseno. Bueno. Y entonces, ¿qué hay que hacer luego? Pues queda menos de u sobre el seno de x es de x. Que cuando usted reemplace, ¿qué le queda? Seno de x sobre u por menos de u sobre el seno de x. ¿Listo? Entonces aquí se cancelaría ¿o no? Sí. Y entonces queda menos la integral. Pues menos, ¿por qué? Porque este menos sale de la integral. Quedaría 1 sobre u, porque aquí cuando se cancela el seno queda un 1. Queda un 1 por du. ¿Y cuánto da esta integral? Natural de más c. Entonces esto es menos logaritmo natural. Y ya terminó. Me falta regresar, ¿cierto? Entonces menos logaritmo natural. Viene a ser coseno. Entonces coseno de x más c. Sí. Ahora, hay unas fórmulas que dice que la integral de la tangente es el logaritmo natural de la secante. ¿Quién me dice cómo llegar de aquí, de esta fórmula que tengo, al logaritmo natural de secante? ¿Alguien me puede ayudar? Yo podría sustituir ahí como logaritmo natural de coseno de x a la menos 1. Es decir, usted este signo menos lo puede subir aquí como exponente o no. Ajá, sí. Que haría logaritmo natural del coseno de la x y que haría todo a la menos 1, ¿o no? Sí. Así. En pocas palabras, ¿qué le queda? En pocas palabras quedaría logaritmo natural de 1 sobre el coseno de x, ¿cierto? Más c. ¿Pero qué es 1 sobre coseno? Secante x más c. Entonces mire, muchas veces tú puedes llegar a una solución y el libro te entrega otra. ¿Sí es?
El libro te puede entregar esta y tú llegas a esta. Entonces, no implica de que tú hayas hecho mal el ejercicio, ¿sí? Sino que haciendo algunos procesos algebraicos puedes llegar a la solución que tiene el libro. Listo. ¿Se entiende la idea? Porque es que a veces se asustan que porque hacen el ejercicio les da otra función totalmente diferente, por ejemplo, a la respuesta que tienen los test. Entonces muchas veces solo basta un poquito de operativas para llegar a la respuesta. ¿Sí? Listo. Ahora, yo pregunto, ¿cómo hacer la integral de la cotangente? ¿Quién me dice? Por identidad sería coseno de x sobre seno de x. Ajá, sería la integral del coseno de x sobre seno de x de x. Y entonces, ¿allí qué? ¿U es quién? ¿Quién sería U? ¿Sería el seno de la x o no? ¿Por qué? Para que la derivada nos lleve coseno. Exacto, porque esta derivada daría coseno, ¿cierto? Entonces, derivada de U sería coseno de x de x. ¿Sí? Entonces, tú reemplazas toda esa información y al final vas a obtener que esta cuestión va a ser logaritmo natural del seno de la x. ¿Sí? Ese es el resultado. Más la constante de integración. Listo. Es decir, te toca pues desarrollar esta parte para poder llegar pues a esta situación, pero no es del otro mundo. Ahora, existe otra integral, la integral de la secante de x de x. ¿Cuánto da esa? ¿Cuánto da esa integral? ¿Quién me dice? Bueno, dígame, ¿cómo hacer esa integral, pues? Habría que multiplicarlo y dividirlo. Multiplique y divide por quién. Me parece que por tangente de x. ¿Cuánto es la derivada de la secante? Es secante de x por tangente de x. Entonces, usted lo que hace aquí es multiplicar y por secante de x más tangente de x, arriba abajo. ¿Sí? Y haces u igual a la secante de x más tangente de x. ¿Sí? Y entonces te toca hacer la distributiva, que haría secante cuadrado, secante tangente, que viene a ser efectivamente la derivada de esta expresión. La derivada de la secante, secante de x por tangente de x, más la derivada de la tangente. ¿Cuánto da la derivada de tangente? Secante al cuadrado de x. Secante cuadrado de x. Entonces fíjate, por dx, ¿cierto? Entonces, esto que tengo en este paréntesis corresponde a este producto de la secante por secante más tangente, ¿o no? ¿Sí es? Entonces, quedaría simplemente logaritmo natural de secante más tangente. Listo. La idea es que tú hagas estos reemplazos aquí, hagas la distributiva y verifiques que efectivamente la integral esta, la integral de la secante de x va a ser logaritmo natural de la secante de x más tangente de x, más c, perdón. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Y entonces, ¿cómo sería la integral de la cosecante de x? Te resulta que aquí en cosecante de x tú vas a hacer algo similar. Multiplicas por cosecante de x menos
cotangente de x, ¿sí? Sobre la misma expresión, menos cotangente de x, todo por dx. Si tú llamas u a la cosecante de x, ¿sí? Menos, perdón, la cosecante de x, sí, menos la cotangente de x. Entonces la derivada te va a dar, la derivada de la cosecante es cosecante de x por cotangente de x, menos la derivada de la cotangente es cosecante cuadrado de la x. Y si tú haces distributiva, quedaría aquí cosecante de x cuadrado a la y, ¿cierto? Que viene a ser esta. Y esta cosecante por esta cotangente viene a ser esta primera parte, ¿sí? Entonces, si tú reemplazas toda esa información, vas a verificar que la integral de la secante de x no es más que el logaritmo natural de la cosecante de x menos cotangente de x más c. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Ahora, la pregunta es, ¿cómo integrar? Pues, ¿cómo calcular integral del seno a la 2 de x? ¿Alguien tiene una idea? ¿Alguien de pronto tiene una idea de cómo hacer integral? Eso también tiene no es igual a seno de x por... Entonces, en este caso resulta ser sencillo. ¿Por qué? Porque si tú sabes que seno cuadrado de x es lo mismo que tener 1 menos coseno de 2x sobre 2, entonces no es sino reemplazar esta información allí. ¿Sí? Conclusión. ¿Cómo quedaría la integral entonces? Quedaría la integral de esta manera. La integral del seno cuadrado de x va a ser igual a la integral de 1 menos coseno de 2x sobre 2 por dx. Tenéis marcadorcito de pronto. Cualquier. Listo. ¿Y entonces qué hacer ahí ya? Separamos el denominador. ¿Se puede sacar este denominador de la integral o no? Sí. Gracias. Entonces, ¿cómo queda la integral? Quería un medio de la integral de 1 menos coseno de 2x de x. ¿Y luego qué hacer ahí? ¿Quién me dice? Integramos cada término de la y. Listo. Entonces queda un medio que multiplica la integral del 1. Entonces sería 1 por la variable que estemos trabajando, que viene a ser x, ¿cierto? Menos la integral del coseno. Un medio del seno de 2x. Entonces quedaría la integral del coseno, viene a ser seno positivo, ¿cierto? Del ángulo. Pero ya sabemos que si haces un cambio de variable por 2x, va a resultar en el denominador el 2, ¿o no? Entonces, en pocas palabras, eso te quedaría un medio de x, quedaría x medio, ¿cierto? Menos un medio del seno de 2x sobre 2, entonces quedaría seno de 2x sobre 4. Bueno, y entonces... Profe, Sí.
Tenemos un ejercicio que sacamos de la plataforma y pues que no pudimos. ¿Cuál? La integral de 1 sobre 1 más x a la 2. Intentamos sustitución y no. Espere, ¿la integral de cuánto? De 1 sobre 1 más x a la 2. 1 más x a la 2. Abajo 1 más x a la 2. Pues la integral está en la tabla, pero no fuimos capaces de demostrar. Bueno, lo que pasa es que ese tema es correspondiente a las sustituciones trigonométricas, ¿sí? O te tocaría remitirte a las derivadas de las funciones trigonométricas inversas. Me refiero a, no sé si de pronto en el curso de cálculo diferencial repasaron esa técnica de derivar las funciones trigonométricas inversas. Por ejemplo, resulta que si y es igual a la tangente inversa de la u, entonces ¿cuánto da y'? ¿Quién me dice? ¿Alguien se acuerda? 1 sobre 1 más x a la 2. Por 1 sobre 1 más u a la 2, ¿cierto? por lo primo. Por prima, ¿cierto? Así era que se hacía. Entonces fíjate, en estos momentos necesitas esta integral, ¿sí es? Entonces resulta que la integral, ojo pues, la integral de 1 sobre 1 más u a la 2 de u no es más que la tangente inversa de la u más c. ¿Sí? Lo que pasa es que vamos a ver más adelante que esta misma integral, es decir, que este ejercicio que tenemos aquí y otros un poquito más elaborados, los podemos resolver justo por una sustitución trigonométrica que llamamos, ¿sí? Que ese es el tema que deben de estar repasando para la próxima clase, uno de los temas que deben estar repasando para la próxima clase. Es decir, para la próxima clase lo que vamos a ver es esta de sustituciones trigonométricas y de las sustituciones diversas. Listo. Es decir, cuando tú tienes raíces, cuando tienes, por ejemplo, una integral de este estilo, la raíz cúbica de x a la 2 más raíz cuadrada de x sobre, supongamos 1 más raíz de x a la 5 de x. ¿Qué hacer con este estilo de integrales? ¿Sí? Hay una técnica que permite acabar con estas raíces, ¿sí?, para lograr llegar a una de las integrales anteriores, ¿sí? Entonces esto lo debes de repasar y lo debes repasar también con las sustituciones trigonométricas. Es decir, te van a decir, bueno, amigo, es que si a usted le aparece una forma de esta manera, una forma de a la 2 menos u a la 2 a la r, ¿sí? Entonces tú vas a hacer una sustitución. ¿Qué sustitución? Vas a sacarle raíz cuadrada a esto, quedaría u, ¿cierto? Le sacas raíz cuadrada a esta parte, quedaría a. Y como el orden es a al cuadrado menos u a la 2, esta es la variable y esta es la constante. Entonces la constante está negativa, dices que eso puede ser seno de teta. ¿De dónde salió el seno de teta? No lo vamos a demostrar, simplemente vamos a utilizar esta herramienta. Ahora, dice también, van a encontrar allá, dentro de su lectura, que si tienes la constante al cuadrado más la variable al cuadrado con exponente r cualquiera, entonces tú haces lo mismo, saca raíz cuadrada aquí, te da u. Saca raíz cuadrada aquí, te va a dar a. Y como todas dos están positivas, tanto la variable al cuadrado como la variable al cuadrado, tanto como la constante al cuadrado, entonces eso va a ser una tangente de teta. Entonces observa esto, que en nuestro ejemplo
que tenemos nosotros, esta integral, que es la que están preguntando, justo cae en este caso, ¿o no? ¿Sí? Entonces, ¿qué haces? Derivas aquí, derivas a este lado, reemplazas en la integral, ¿cierto? Es decir, ¿cómo quedaría la sustitución para esta integral? ¿Quién me dice? Pues queda que X es igual a tangente de teta. Porque la raíz de 1 da 1, y sería 1 por la tangente de teta, ¿cierto? Entonces, si usted deriva esta expresión aquí, la reemplaza, luego organizas identidades trigonométricas, vas a llegar a la conclusión que esa integral va a ser tangente inversa de U más C. ¿Sí? Listo. Y también hay otra para la secante, pero entonces esa es la tarea que les toca hacer a ustedes, leer para la próxima clase. O pues, ¿cómo o qué sustituciones hay que hacer cuando aparecen estas expresiones, ¿cierto? ¿Y qué pasa cuando aparecen estas expresiones de este estilo? O cuando aparecen expresiones de este otro estilo. El otro ejercicio que pues debemos sencillo y parece de la misma forma, pero con la inquietud. Sí. Darle tangente al cuadrado. ¿Cómo? Tangente al cuadrado. Arriba. X de X, X de X. De Ajá. Entonces hay que hacer. 1 menos coseno sobre ¿Ah? por identidades. 1 menos coseno 2x sobre Tangente cuadrado. Ojo pues. Tangente cuadrado de la X es igual a ¿qué? Secante cuadrado de X menos 1, ¿cierto? O sea que queda que la integral esta que tenemos aquí de tangente cuadrado de X no es más que la integral de la secante cuadrado de X menos 1 de X. Listo. ¿Y entonces cómo se hace esta? integramos Integral de secante cuadrado, ¿cuánto da? tangente al cuadrado. No tangente. La integral de 1, ¿cuánto da? ¿Sí? Preguntas. ¿Se entiende entonces qué pasó ahí? Pilas pues, entonces, mi pregunta, la que tenía ahorita, que iba a hacer, ya sabemos la integral del coseno, del seno cuadrado fue que hicimos, ¿cierto? Sí, la integral del seno cuadrado. Entonces la pregunta es, ¿cómo hacer la integral del seno a la 3 de X de X? ¿Cómo hacer esa integral? Lo podemos coger y podemos separar, ¿no? ¿Y cómo se separa eso? Seno cuadrado por Listo. Entonces dice que esto es igual a la integral del seno cuadrado de X por el seno de X de X, ¿sí o no? Y entonces, ¿luego qué se hace? Seno cuadrado de X es igual a 1 menos coseno de X sobre Entonces, dice que la integral seno cuadrado lo puedes transformar efectivamente en 1 menos coseno cuadrado de la X por el seno de X de X. Bueno, y entonces, ¿ahí qué? Ahí podemos hacer sustitución. ¿Cuál? El seno de x. ¿El seno? Sí. Es decir, ¿U igual a quién? ¿A seno o coseno? Así es la pateta. ¿Cuál de los dos? No,
a 1 menos Al seno. ¿No es mejor esa? ¿Por qué sería buena ese cambio de variable? ¿Quién me dice? que la derivada es Eso. De u, la derivada del coseno viene a ser menos seno de x, ¿cierto? O sea que esto es menos du sobre el seno de x igual a dx. Que cuando usted reemplaza esa información aquí, entonces la integral de 1 menos ¿qué? U a la 2, ¿cierto? Por el seno de x. ¿Sí? Es decir, pues, lo voy a poner aquí nuevamente. Esto es la integral de 1 menos u a la 2 por el seno de x. Pero entonces nos toca reemplazar a dx. Y dx es menos du sobre seno de x, ¿cierto? Entonces aquí se cancela. Entonces queda este signo menos, sale de la integral. Y quedaría 1 menos u a la 2 de u. Entonces, ¿cómo hacer esa? está hecha. La integral de cada los Entonces esto sería menos la integral del 1, ¿cuánto da? da u. Sería 1 por la variable que está trabajando, o sea 1 por u. La integral de u a la 2 u a la 3 sobre 3 más c. Ya terminó. Entonces, ¿qué le falta? ¿Qué le falta para terminar? Se reemplaza. Entonces esto sería menos u, pero u es coseno, entonces sería coseno de x. Menos coseno al cubo de x sobre 3 más c. Si multiplica signos, menos por más, entonces daría menos coseno de x y menos por menos daría más coseno al cubo de x sobre 3 más c. Listo. ¿Alguna pregunta? Resulta, mis queridos y estimados jóvenes, que estamos trabajando en este momento lo que se llaman integrales de potencias de funciones trigonométricas. Entonces tenemos, pues, que estos casos les va a tocar estudiar los que queden faltando. Hoy simplemente voy a nombrar algunos, van a quedar faltando otros. La tarea suya es que los termine de leer. En el módulo viejito, ojo, en el módulo viejito están en la sección 7.1. Esa sección 7.1 la pueden ubicar en la página 64 del módulo viejito, ¿cierto? No sé el módulo nuevo en dónde estará. Ahora, también la puedes encontrar en Laytol, ¿cierto? Tú encuentras, abres Laytol, buscas el índice, encuentras integrales por partes, sigues sustituciones trigonométricas, ¿cierto? Ahí es donde encuentras las potencias de funciones trigonométricas. Listo. Cuando aprendas a hacer ese cálculo, las integrales de potencias de funciones trigonométricas, pasas a revisar entonces los ejercicios propuestos allí en el texto sobre ese tema. Entonces, dice que tienes, primero que todo, integrales de la forma integral de seno a la m de x, ¿cierto? Y integrales de coseno a la m de x de x. Listo. Integrales de ese estilo.
Entonces, ellos dicen, bueno, si m es impar, si m es impar, entonces dicen que en este caso vas a utilizar estas identidades trigonométricas. Se utiliza seno cuadrado de la x va a ser igual, o seno cuadrado de teta va a ser igual a 1 menos coseno cuadrado de teta. O en su defecto, el coseno cuadrado de teta va a ser igual a 1 menos seno cuadrado de teta. ¿Dónde se ve esa sustitución? Pues observen esto. ¿Se acuerdan del ejercicio que acabamos de hacer? ¿Se acuerdan de ese ejercicio que acabamos de hacer de seno al cubo? Mírenlo donde lo utilizamos. ¿Qué hicimos? Siempre se trata de separar una de ellas, vea. ¿Listo? ¿Por qué? Porque la que queda va a tener potencia par. Y si tiene potencia par, podemos organizarla según estas identidades que tenemos aquí. Obsérvese que aquí quedó seno cuadrado, ¿cierto? Entonces lo cambiamos por 1 menos coseno cuadrado. ¿Por qué? Porque la idea es, si tú separas seno, transformar lo que queda por medio de estas identidades en la función contraria, que es coseno. ¿Por qué? Porque fíjate, si la transformas en coseno, es decir, si lo que quedó después de haber separado lo transformas en coseno, no es sino llamar u coseno, ¿cierto? ¿Para qué? Para que se elimine esa función seno que estaba allá. De forma similar, si queda coseno al cubo, por ejemplo. Ahora mi pregunta es, si te toca resolver esta integral. Integral de coseno a la 5 de x, ¿qué hacer ahí? Entonces es la misma cosa, ¿por qué? Porque tiene potencia impar, ¿cierto? Entonces quedaría integral del coseno a la 4 de x, ¿cierto? Por coseno de x. Entonces, como este es coseno, toca transformar esta por medio de identidades ¿en quién? En términos de qué de qué función. Del seno. Entonces, ¿cómo transformar eso? Entonces tú puedes hacer esto, coseno de x al cuadrado, ¿no? Por coseno de x. Fíjate que esto que tengo en este paréntesis, ¿cierto? ¿Es lo mismo que coseno a la 4 o no? Porque ¿qué hacen los exponentes? Se multiplican, 2 por 2, haría 4, ¿cierto? Y entonces ahora sí, este que tenemos aquí, podemos utilizar esta identidad. ¿Quedamos claros allí o no? Entonces esto sería la integral de ¿qué? De 1 menos seno cuadrado de teta, perdón, en este caso de x, al cuadrado y queda coseno de x. Cuando tú hagas el cambio de variable u, ¿igual a quién? ¿Ah? El cambio sería seno solo, ¿o no? ¿Por qué seno solo? Porque la derivada te va a dar coseno de x. Entonces, cuando tú reemplazas esa información, ¿qué te va a quedar? La integral de 1 menos u a la 2, ¿sí? Todo al cuadrado por du. Esa integral es la que te va a quedar. ¿Sí ves? Ahora la pregunta es, ¿cómo resolver esa integral? ¿Alguien me puede ayudar? ¿Alguien me puede ayudar a resolver esa integral? Se coloca lo mismo sobre el logaritmo natural de 2. ¿Ah? Se coloca la expresión y sobre el logaritmo natural de 2. ¿Por qué? Porque es un exponencial. No, esa no es una función exponencial. La función exponencial, ojo pues,
para que quedemos de una vez claros con esa definición. Una función exponencial siempre va a ser un número elevado a una función. ¿Ok? O sea, y igual un número elevado a una función. Entonces tiene, por ejemplo, 3 elevado a la x. Esa es una exponencial. ¿Sí? Mientras que aquí tiene una función elevado al cuadrado. O sea, lo tienes al revés, ¿cierto? ¿Sí? Entonces aquí, lo que tú haces... ¿Cómo? Yo puedo convertir eso en un polinomio. ¿Y cómo se convierte en un polinomio? Primero al cuadrado menos 2 veces el primero por el segundo. Eso, resolviendo el trinomio. Entonces queda primero cuadrado menos 2 veces primero por segundo, ¿cierto? Más segundo al cuadrado. Y ahí sí, integras término a término, ¿no? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta al respecto? Bueno, esa sí la terminan ustedes. Ahora, viene este ejemplo. Si M es par, ¿sí? Entonces, si es par, se utiliza, pilas pues, seno cuadrado de teta es lo mismo que tener 1 menos coseno de 2 teta sobre 2. Y coseno cuadrado de teta es lo mismo que 1 más coseno de 2 teta sobre 2. ¿Sí? En ese caso vamos a utilizar, cuando M es par, utilizamos esta identidad. No sé si se acuerdan lo que hicimos con una integral que teníamos allí. Teníamos esta integral. ¿Se acuerdan de esta integral? O sea, seno cuadrado de x. ¿Qué fue lo que hicimos? Mire, utilizamos esa identidad de seno cuadrado. Le sacamos un medio, ¿cierto? Sacamos un medio, ¿cierto? El coseno de 2x sobre 2 de x. Y entonces, ¿qué nos queda? Queda un medio de 1 menos coseno de 2x de x, que ahí le aplicamos la integral normal, ¿cierto? Pero fue porque utilizamos esto. Entonces, ¿se entiende cómo proceder cuando son pares y cuando son impares? ¿O no? ¿Se entiende esa idea? Por ejemplo, ¿qué haría usted con esta integral? La integral del coseno a la 4 de x. ¿Qué hacer ahí? ¿Quién me dice? El cuadrado de x cuadrado. Entonces, ¿se puede separar o no? Sería la integral del coseno de x cuadrado al cuadrado de x, ¿o no? ¿Sí o no? ¿Eso se puede hacer? ¿Y luego qué se hace? Reemplazamos por la identidad. Se reemplaza la identidad. Entonces, ¿cómo quedaría esto? Quedaría la integral de 1 más coseno de 2x sobre 2 al cuadrado de x, ¿o no? Sí. Y luego, ¿qué hacer ahí? Luego le damos el numerador al cuadrado. Entonces quedaría 2 a la 2, daría un cuarto, ¿o no? Que podemos sacar de nuestra integral, por ser constante. Y quedaría 1 más coseno de 2x al cuadrado de x.
Paso seguido, ¿qué se hace? Entonces quedaría un cuarto ¿de qué? De la integral. De primero al cuadrado da 1, más 2 veces primero por segundo, coseno de 2x, más segundo al cuadrado. Listo. ¿Estamos? Tenés hojitas. Bueno, y luego, ¿qué hacemos ahí? Integramos cada uno. Entonces, la integral del 1. La integral del 1 daría x, ¿sí o no? ¿Cuánto da entonces la integral de 2 coseno de 2x? ¿Cuánto da? Seno de 2x. Sería seno de 2x. ¿Por qué seno de 2x? Ajá. Bueno, y entonces, ¿qué hacer con esta integral de coseno cuadrado de 2x? Lo mismo que acá. ¿Cómo así que lo mismo? Aplicamos otra vez el teorema. Claro. ¿Qué es pilas PBA? Esto quedaría un cuarto. Voy a abrir un corchete, un paréntesis, pues, porque va a quedar un reguero aquí que va a estar afectado por un cuarto. Entonces, la integral del 1, x, más la integral del coseno viene a ser seno de 2x, pero este 2 que hay aquí con este 2 que queda en el denominador se pueden cancelar, ¿cierto? Más, quedaría aquí la integral del coseno cuadrado de 2x de x. ¿Sí estás viendo? Ahora, esto sería entonces un cuarto por x, quedaría x sobre 4. Un cuarto por seno de 2x, entonces más seno de 2x sobre 4. Pilas que ya estoy haciendo distributiva con este un cuarto. Más un cuarto de la integral, ¿cierto? Pero esta integral dijimos que íbamos a utilizar la identidad. Entonces quedaría 1 más coseno de ¿cuánto? De 4x, ¿cierto? ¿Sobre cuánto? 2. Pilas pues. Este 2 es de la fórmula. ¿Listo? Este 2 es de la fórmula. El único que cambia, atento a esto. El único que cambia es el ángulo, porque vea, aquí tiene el ángulo solito y aquí está doble, ¿cierto? Pero abajo aparece solamente el 2. Entonces, si aquí es 5, ¿aquí cuánto da? 10. ¿Sobre cuánto? Sobre 2. Si aquí hay 20, entonces aquí aparece 40. ¿Sobre cuánto? Sobre 2. ¿Entendido cómo se utiliza la identidad o no? Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda que este va a ser igual a x sobre 4 más seno de 2x sobre 4. Este 2 lo podemos sacar, entonces quedaría 1/8 ¿de quién? La integral del 1 da x. La integral del coseno de 4x, ¿cuánto da? Seno de 4x sobre 4. 4x sobre 4. Todo más la constante de integración. ¿Listo? ¿Entendida la idea? Ya, tú puedes organizar un poquitín eso, ya quedaría la historia. Entonces, pues, ¿cómo queda esta integral? 2 integrales de la forma integral de seno a la m de la x coseno a la n de la x de x. ¿Cómo hacer esas integrales? Mire que ya las vimos integrales por separado, pero entonces aquí la vamos a ver ya cuando están multiplicando. ¿Qué hacer allí?
¿sí? Entonces vuelve y juega. Vuelve y juega. Dice entonces, si M o N son impares, entonces se utiliza seno cuadrado de teta va a ser igual a 1 menos coseno cuadrado de teta, o coseno cuadrado de teta va a ser igual a 1 menos seno cuadrado de teta, ¿sí? Ejemplo de esa situación. Vea un ejemplo aquí claro. La integral de seno a la 3 de x por coseno a la 3 de x de x. ¿Ahí qué hace? Entonces, pilas pues. En este caso se procede exactamente igual como el caso pasado. Bueno, entonces, ¿cuál de los dos separa? Aquí es indistinto, como todos dos son impares, entonces no hay problemas, ¿cierto? ¿Cuál quiere separar? Pues, o bien sea, puede separar bien sea el seno o bien sea el coseno. Listo. Entonces, ¿qué pasa? Esto quedaría la integral ¿de quién? De seno cuadrado de la x, coseno al cubo de la x, y voy a poner el otro seno que me está haciendo falta por allá de último. ¿Qué queda entonces por hacer con estas funciones que hay aquí? ¿Qué es lo que hacíamos nosotros ahora? ¿Qué era lo que hacíamos? Igual a coseno. ¿Cómo? Igual a coseno. Es decir, si aquí está seno solito, que fue la que separamos, entonces todas estas otras hay que pasarlas a coseno, ¿cierto? Entonces, ¿cómo pasarlas a coseno? Pues vea, coseno al cubo ya no hay nada más que hacer, está lista, ¿cierto? La cuestión es con seno cuadrado, entonces por eso es que utilizamos la identidad. Mire, seno cuadrado es 1 menos coseno a la 2 de teta. Entonces, ¿cómo quedaría esta integral? Quedaría la integral de 1 menos coseno cuadrado de teta, de x, por coseno al cubo de x por seno de x de x. Luego, ¿y ahí qué hacemos? ¿Qué podemos hacer ahí? ¿Qué me dice? ¿Alguien me dice? Coseno no se puede, coseno al cubo, separarlo también. ¿Ah? Lo que pasa es que eso se puede separar, pero entonces eso se le vuelve muy largo, ¿cierto? ¿Qué era lo que hacíamos ahora después de transformar las otras expresiones en la función contraria? ¿Qué era lo que hacíamos? ¿Qué era lo que hacíamos? Llamábamos U ¿a quién? Mire que estamos haciendo lo mismo que el caso pasado, ¿cierto? Decíamos que U va a ser igual al coseno de x. ¿Por qué? Porque de U va a ser seno de x de x. Y cuando tú despejes, te queda de U sobre el seno de la x, que va a ser de x. Entonces, cuando tú reemplazas esa información de la integral, te quedaría la integral aquí 1 menos coseno, daría la u al cuadrado, ¿cierto? Por coseno al cubo, entonces daría u al cubo por seno de la x. Pero resulta que de x es de u sobre seno, ¿sí?
Entonces, este seno se cancela con este y no te queda más que la integral de 1 menos u a la 2, u al cubo de u. Ahora, ¿cómo hacer este estilo de integrales? Pues distributiva. Quedaría entonces aquí la integral de u al cubo menos u a la 2 por u al cubo, pone la misma base, suma exponente, entonces tenemos este 2 más 3 sería u a la 5, ¿sí? Todo por du. Luego integras término a término, esto quedaría entonces u a la 3, que quedaría entonces u a la 4 sobre 4 menos u a la 6 sobre 6 más c. Ya terminó. ¿Qué está haciendo falta allí? Reemplazar. Entonces esto sería, como es coseno, entonces queda coseno a la 4 de la x sobre 4 menos coseno a la 6 de x sobre 6 más c. Ahí quedó. Ahora, mire que el teorema funciona para si es par o impar, e incluso para si son los dos impares, ¿cierto? ¿Sí? ¿Qué pasa si uno es par y el otro es impar? Pues separa el que es impar, ¿cierto? Es decir, ¿qué pasa si usted tiene una situación de estas? Integral de seno a la 4 de x coseno a la 3 de x. ¿Qué hacer ahí? Pues la misma cosa, vean. ¿Qué haría? La integral del seno a la 4 de x. El coseno de x lo separamos en coseno cuadrado de x por coseno de la x de x. Ahora, como aquí queda coseno separado, lo que vamos a hacer es transformar lo que queda en términos de ¿quién? ¿En términos de quién? ¿De seno o no? Resulta entonces que esto queda aquí, seno a la 4 de x ya está listo. El que hay que transformar es este coseno, que sería 1 menos seno cuadrado de x por coseno de x de x. ¿Sí? Ahora, ¿qué te queda entonces? Solamente llamas u a quién, al seno de la x. ¿Por qué? Porque su derivada va a dar coseno de x. Conclusión, al reemplazar, aquí queda la integral de seno a la 4, o sea, u a la 4, ¿cierto? Por 1 menos seno cuadrado, o sea, pero seno es u, entonces quedaría u a la 2, ¿cierto? Por u. Ahora, ¿cómo haces esta integral? Pues simplemente distribuyes, quedaría entonces u a la 4 por 1, u a la 4. U a la 4 por u a la 2, u a la 6, ¿cierto? Todo por du. ¿Sí? Preguntas hasta ahí. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguna? Ahora viene otra situación, vea. En esta situación, integrales de la forma integral tangente a la m de x o integral de la cotangente a la m de x de x. ¿Sí? La pregunta es, en esos casos, ¿qué se hace? Entonces, resulta y sucede que también podemos encontrar los casos en que m sea par y en que m sea impar. ¿Puedo quitar esta hoja ya o...?
¿Perdón? ¿Cómo? No escucho. Entonces, en este caso, se utiliza, dice que 1 más tangente cuadrado de teta va a ser igual a la secante cuadrado de teta. ¿Ah? No, en este caso es para cualquiera de los dos. Listo. Y este es 1 más cotangente cuadrado de teta va a ser a cosecante cuadrado de teta. Listo. Estas son el jueguito de identidades que vamos a utilizar. ¿Se acuerda que ahorita hicimos la de tangente cuadrado o no? ¿Cuál fue la que utilizamos? Mire, despejamos tangente cuadrado y la convertimos en... Este 1 pasa para acá negativo, ¿cierto? Quedaría secante cuadrado menos 1. Que quedó entonces la integral de la secante menos 1, que dio que la integral de la secante cuadrado ya era conocida, que daba tangente, más la integral del 1, que quedaría entonces, quedaría x, ¿cierto? ¿Sí? ¿Qué pasa entonces si tenemos una situación de estas? Integral de la tangente al cubo de x. ¿Qué hay que hacer? Pilas pues. En ambos casos, bien sea par, ojo a la clave. En ambos casos, bien sea par o impar, siempre se trata de separar estas potencias de tal modo, escúchese bien, de tal modo que podamos utilizar, ¿cierto?, algunas de estas identidades que tenemos aquí. ¿Me doy a entender o no? Es decir, hay que buscar una separación tal que aparezca tangente cuadrado o que aparezca secante cuadrado. O si es cotangente, pues que aparezca cotangente cuadrado o cosecante cuadrado. Una de las dos, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hacer para que esta tangente al cubo allí, cómo descomponerla para que aparezca tangente cuadrado o secante cuadrado? ¿Qué hacer ahí? ¿Cómo? Tangente cuadrado de x por tangente, ¿o no? Bueno, lo voy a poner así en este orden más bien, pues, para que me quede más cómodo, para que me entiendan. ¿Listo? Es la misma. Simplemente los puse en este orden. Bueno, ¿y luego qué se hace? Exacto. Entonces, mire, ya podemos utilizar esta identidad aquí, ¿o no? ¿Cómo queda la historia entonces? Esto queda la integral de la tangente de x que multiplica ¿a quién? ¿Cuánto da tangente cuadrado? Secante cuadrado de x menos 1. Todo por dx. Bueno, y entonces, ¿qué se hace ahí? Pues igual a secante al cuadrado de x. No, La secante. No, a la tangente de x. Para que al derivar nos dé secante al cuadrado. entonces, pilas que ahí, antes de hacer esa es una excelente idea, pero antes de ejecutar esa tenemos que distribuir tangente por la secante y tangente por menos 1. ¿Por qué? Porque fíjate que si tú haces tangente aquí, no se te va a cancelar la secante, porque aquí está restando el menos 1, ¿sí es? Pero si tú haces primero distributiva y luego haces el plan que me estás planteando, quedaría entonces tangente de x por secante cuadrado de x. ¿Listo? Menos
tangente de x, todo por... Entonces esto es la integral de ¿quién? De tangente de x secante cuadrado de x por dx, ¿cierto? Menos la integral de la tangente de x. ¿Qué hice? Separé esta integral y esta integral. La integral de la tangente, ¿esa ya la hicimos o no? Sí. ¿Cuánto era que daba? El logaritmo natural de secante de x más. No, si vas a utilizar secante es positivo. Así es. Si vas a utilizar menos logaritmo ya es con coseno. Acuérdate que el menos que aparecía como coeficiente de logaritmo era el que subía como exponente del coseno. Ahí era donde quedaba 1 sobre coseno y aparecía la secante. ¿Listo? Puedes utilizar cualquiera de las dos, pero tienes que tener en cuenta el signo este. Ahora, aquí es donde ya hacen el cambio de variable que están diciendo ahorita, vea. U igual ¿a quién? A la tangente de x. ¿Por qué? Porque la derivada de la tangente no es más que la secante cuadrado de x, ¿cierto? Entonces, ¿qué queda? ¿Qué queda allí? Quedaría esto igual a la integral de tangente. La tangente la llamamos u por la secante cuadrado de la x por el tal de x, ¿cierto? Pero de x resulta ser ¿quién? Du sobre secante cuadrado de la x menos, pilas pues, menos la integral de la tangente, que fue ¿cuánto? Logaritmo natural de la secante de x, ¿cierto? Puedo poner la c. No. ¿Por qué? Pero todavía no han terminado la otra integral. Porque no se han terminado las integrales. Solamente hicimos esta, ¿cierto? Entonces, quedaría... Bueno, igual sí se podría poner, pero se puede poner una C1. Pero aquí resulta una C2, que al final hay que unirlas y ponerlas en una C. Entonces, para evitar estar poniendo C1, C2, esperamos más bien hacer todas las integrales y al final ponemos la C, que es la que compacta todas las demás. Entonces aquí, esta se cancela, entonces ¿qué te queda? La integral de la u, de u, menos logaritmo natural de la secante de x, ¿cierto? Ahora sí, la integral de u, ¿qué es? U a la 2 sobre 2 menos logaritmo natural de la secante de x. Y ahorita sí, mira, más c. ¿Me doy a entender allí o no? ¿Hay alguna pregunta al respecto? ¿Se entiende entonces para qué dijimos que íbamos a utilizar estas identidades que tenemos aquí o no? O sea, ¿cuál es el objetivo? Fíjate que la idea es separar, ¿cierto? Separar de tal manera que por ahí aparezca cualquiera de las funciones estas que tenemos en estas identidades, ¿sí? Para poder utilizarlas. ¿Qué pasa entonces? Bueno, ahí sí, terminen esta cuestión. Entonces, mire este otro ejemplo. Mire este otro ejemplo. La integral de tangente a la 4 de x de x. Tenemos entonces una potencia par. Sí. Y bueno, ¿y qué hacer con esa potencia? Y la tangente cuadrado de x al Claro, separarla de tal manera que aparezca la identidad. Entonces queda tangente al cuadrado de la x toda la 2, ¿cierto? Perdón, tangente cuadrado de x al cuadrado. Quedaría bien. Y aquí dentro entonces utilizamos la identidad. Entonces, ¿cómo queda? La identidad de tangente cuadrado la podemos transformar en 1 menos secante cuadrado de x, ¿cierto? Y esto quedaría al cuadrado de x, ¿o no? Y luego, ¿qué hacer ahí?
Una secante menos 1. Sí, que es secante menor 1. ¿Cómo? Secante menor 1. Resulta, mis queridos estimados amigos, que en estos momentos ya no funciona la separación de esta manera. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tú aquí no hay ningún cambio variable para hacer, ¿cierto? Te tocaría resolver el cuadrado, entonces quedaría 1 menos 2, bueno, el primero al cuadrado, menos 2 veces el primero por el segundo, y quedaría por ahí una secante a la 4 de x. Quedaría peor la situación, ¿cierto? Resulta que la verdadera separación, cuando tengan tangentes con potencias pares, hay que hacer de manera similar, pues, esta ya no funciona, de esta manera no funciona, la única manera que funciona es de esta manera, coger tangente al cuadrado de la x por tangente al cuadrado de la x de x. Esto es lo mismo que tangente a la 4, ¿no? Sí. Pero con una ventaja, que si tú separas una sola de las tangentes, quedaría aquí 1 menos, perdón, sería al revés, secante cuadrado de x menos 1, ¿cierto? Cambiar solamente una de ellas. Bueno, ¿y por qué solamente una de ellas? Por este pequeño detalle. Fíjate que aquí, si tú haces la distributiva, entonces te queda tangente cuadrado de la x por secante cuadrado de x menos secante cuadrado de x. ¿Sí estás viendo o no? Entonces te quedaría, mira la ganancia y la diferencia del camino que nosotros tomamos que era contrario a esta situación. ¿Qué queda aquí? La integral de la tangente cuadrado de la x por la secante cuadrado de la x de x menos la integral de la secante cuadrado de x de x. La integral de secante cuadrado ya la conocemos, ¿o no? Sí, es tangente. Entonces quedaría por hacer esta integral, pero para hacer esta integral, ¿qué hay que hacer? Pero es que La distributiva no quedó mal. ¿Qué? ¿En dónde? Ah, aquí. Ahí es. Eso es. Tangente cuadrado de la x, sí, gracias. Ahora, para hacer esta integral de tangente cuadrado, ¿qué hay que hacer? ¿Ya la hicimos o no? Esta ya la hicimos. ¿O no? Sí. ¿Y cómo fue que la hicimos? Secante. Entonces aquí, para hacer esta primera integral, ¿qué hay que hacer? Claro, u es igual a la tangente de la x, ¿o no? Porque la derivada, ¿cuánto da? Listo. Entonces, ¿cómo queda la historia? Vea cómo queda esto. Aquí queda la integral de u a la 2, ¿cierto? Secante cuadrado de la x por du sobre secante cuadrado de x, ¿cierto? Menos la integral de de la secante al cuadrado de x menos 1. ¿Estamos utilizando la identidad o no? Esta secante se cancela, entonces te queda la integral de u a la 2 de u, y aquí te queda nomás que, menos, te queda la integral de la secante cuadrado. ¿Cuánto es? Tangente de x. Tangente de la x, ¿cierto? Menos la integral de 1, que sería x, ¿cierto? Ahora, esto queda, la integral de u sería u a la 3 sobre 3, menos tangente de la x, y menos por menos daría más x. Ahora sí ponemos la c, ¿o no? Entonces, lo que yo quería dar a entender aquí es algo muy importante, jóvenes. Vea, para estas que tienen potencia, ojo pues, potencia par, se podría hacer esto, pero hacer esto
se convierte en algo muy peligroso, ¿cierto? Porque resultaría una integral un poquito más complicada. ¿Cuál fue la idea? Sepárela entonces de esta manera, de tal manera que quede una tangente cuadrado por fuera. ¿Para qué? Para poder transformarla a la identidad y que cuando haces esta distributiva, esta integral queda mucho más fácil, ¿cierto? ¿Alguna pregunta al respecto? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Jóvenes. ¿Alguien tiene una pregunta? Bueno. Entonces, ¿cómo harían con este ejemplo? ¿Podríamos hacer esto o no? ¿Podríamos hacer eso o no? Algebraicamente es posible, pero recuerda que esa ruta no es tan adecuada para este tipo de integrales. Entonces, ¿cuál es la que debemos de hacer en ese caso? Entonces, ¿qué haría? Tangente a la 4 de x por tangente a la 2, ¿o no? ¿Por qué? Porque resulta que de esa manera podemos hacer esta situación. Podemos decir que esto es la integral de la tangente a la 4 de x por la secante cuadrado de x menos 1 de x, ¿cierto? Y hacer distributiva. Entonces queda la integral de la tangente a la 4 de x secante cuadrado de x menos la integral de la tangente a la 4 de x de x, ¿cierto? Tangente a la 4, ¿ya la hicimos o no? Tangente a la 4 es la que acabamos de hacer, entonces ya sabes cómo hacerla. Mientras que aquí lo único que tienes que hacer es su tangente de x. ¿Por qué? Porque de u es la secante cuadrado de x de x. Conclusión entonces. Te quedaría la integral. Aquí quedaría u a la 4. ¿Sí? U a la 4 de u menos la integral de la tangente a la 4 de x de x. ¿Sí? Entonces esta, pues ya, tú ya sabes hacer esta ya sí es muy fácil, ¿sí? Listo. ¿Se entiende la idea entonces? Sí. ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces quedan 3 tareas, mire. Estudiar. En primera instancia, integrales de la forma pues integral de tangente a la m por secante a la n de x, ¿cierto? Y integrales de la forma pues son dos situaciones que debes estudiar. Integral de la forma, integral de la secante a la m de x y integral de la cosecante a la m de x.
Resulta, mis queridos estimados jóvenes, que este estilo de integrales siempre hay que ejecutarlas por partes, siempre, sobre todo cuando son con exponentes impares, y siempre van a ser cíclicas. ¿Alguien sabe qué es una integral cíclica? Termina lo mismo, entonces hay que pasar al otro lado. Nosotros ya hicimos una de esas aquí, ¿o no? Que era algo así como e a la x coseno de x o algo así. Ah, sí, sí. Que nos tocó devolvernos, fue una de las primeritas que hicimos por allá. ¿Sí? Sería bueno que le echaran una repasadita. Igual en el módulo también hay algunas integrales cíclicas, ¿cierto? Bueno, entonces, ese es un primer aspecto. Otro primer aspecto que hay que estudiar es... dos sería estudiar lo que son las sustituciones trigonométricas. Es decir, los casos estos, cuando tienes a a la 2 menos u a la 2 a la r, ¿qué debes de hacer? U igual a por el seno de teta. Cuando tienes entonces el otro caso que hablábamos ahora, a más u a la 2 a la r, que haces u igual a por la tangente de teta, ¿cierto? Y cuando tienes al revés, u a la 2 menos a la 2 a la r, observa que estos dos son muy parecidos, ¿o no? ¿Cuál es la única diferencia entre estos dos? ¿Quién me dice? Que aquí está a, que es la constante positiva, mientras la variable está negativa y se trabaja con seno, ¿cierto? Aquí está al revés, la variable es la positiva y la constante es la negativa, y entonces ahí se trabaja con la secante de teta, ¿sí? Y viene entonces otra situación. Bueno, aquí, ojo pues, aquí les toca repasar, miren, repasar lo que es la completación, cuadrados. No sé si alguien se acuerda cómo era eso. ¿Alguien se acuerda cómo se completa un cuadrado o no? ¿Ah? Se le suma y se le resta b medios al cuadrado y sale. Exacto. Se le suma, se le resta b medios al cuadrado, y entonces ahí, cuando ya hagas eso, te va a aparecer una de estas tres formas que hay. ¿Listo? Una de esas tres formas va a suceder allá. Entonces es bueno que pongas atención cuando aparecen ese tipo de situaciones. ¿Listo? Y viene entonces la última, lo que son las fracciones parciales. ¿Cuáles son las fracciones parciales? No sé si las repasaban en matemáticas operativas. Sí, Que usted tenía una fracción propia y una fracción impropia, ¿cierto? ¿Qué decía para que la fracción fuera propia? ¿Qué les El grado Exacto. Grado del numerador, ¿cierto? Fuera menor que el grado del denominador, y la impropia, que el grado del numerador fuera mayor que el denominador. Entonces, allí vas a repasar, pilas pues, vas a repasar, si tienes una situación de estas, si tienes una integral de estas por el estilo, sobre x más 2, entonces es una fracción ¿qué? ¿Propia o impropia? ¿Por qué es impropia? Porque el grado de arriba es 3 y el cambio del grado de abajo es 1. Entonces, para integrar, para calcular la integral, ¿qué se hace? Esas fracciones parciales. Todavía no.
porque es impropia. Si fuera propia, dividirías o separarías en fracciones parciales. En este caso se hace la división normal de polinomios y luego se aplica el algoritmo de la división. Entonces, mira lo que hay que repasar aquí también. Hay que ir a repasar cómo dividir polinomios y cómo escribir estos polinomios utilizando el algoritmo de la división. Ahora, si la integral, si la integral es propia, como una cosa de estas, integral de x más 1 sobre x menos 3 por x más 1, ¿qué grados hay arriba? 1. ¿Y abajo? 2. Quedaría 2, ¿cierto? Entonces sería una fracción propia, ¿o no? Entonces nos toca descomponer esta función en fracciones parciales. ¿Cómo eso? Entonces, por allá creo que hacían algo así, cogían esta función x más 1, la igualaban entonces una constante, porque este es término lineal, porque habían cuadráticos y todo eso, hay que repasar esa parte de fracciones propias, más otra constante sobre x más 1. ¿Cuál era su tarea? Calcular a y b. Porque si calculas a y b, ya lo único que quedaría era la integral de esta función respecto a x, es lo mismo que integrar esta parte respecto a x, ¿cierto? Que esto sería entonces a logaritmo natural de x menos 3 más b logaritmo natural de x más 1 más c. ¿Sí ves? Entonces todo se basa en saber separar la fracción cuando es propia, separar la fracción en fracciones, ¿cierto? Listo. Entonces tienes 3 actividades para realizar para la próxima clase. ¿Entendido lo que tienen que hacer para la próxima clase o no? Por favor, traten de hacer ese esfuerzo. Vuelvo y repito, ustedes son bastanticos, hagan grupos máximo de a 3, no hagan más de 4, porque es que ellos ya se vuelve eso en charla, ¿cierto? Hagan grupitos de a 3. Hagan grupitos de a 3, concéntrense en hacer estas actividades. Por ahí en el camino les estaré mandando algunos ejercicios, ya que pues por fin pude organizar mi problema de comunicación, que todavía persistía pues durante esta semana. Ya voy a tratar de arreglar unas cositas, vamos a trabajar, ahí les voy a mandar de pronto por plataforma. Voy a mandar por plataforma de pronto una cita que vamos a hacer con un paquete que tenemos allí en plataforma que se llama el Virtual Meeting, ¿cierto? ¿Para qué? Vamos a ver si hacemos una tutoría por medio de Virtual Meeting durante la semana. ¿Les parece? Entonces ya vamos a buscar de pronto un horario en la semana que podamos reunirnos algunos y hacer algunos estudios. ¿Listo? Bueno, jóvenes, que tengan una buena noche. No olviden el quiz de la próxima clase y no olviden la tarea que tienen que enviar ese día.